Muchas gracias, doctor. Bueno, quiero agradecerles a ustedes por haberme invitado a dar esta conferencia. Básicamente lo que les voy a presentar hoy es hablar sobre radiogenómica de los tumores del sistema nervioso central en pediatría, la experiencia pues, que hemos tenido en el Hospital de la Misericordia con el grupo de trabajo en neurooncología, donde hace parte pues, un grupo multidisciplinario de neurocirujanos, patólogos, oncólogos y nosotros los radiólogos. Entonces vamos a revisar conceptos básicos de qué es la radiogenómica en tumores pediátricos de bajo y de alto grado. Vamos a ver cómo se diferencian un poco o mucho de los adultos y que genéticamente y por imagen son entidades diferentes. Algunas implicaciones pronósticas y terapéuticas que esto puede tener y pues lo que les decía voy a mostrarles como la experiencia del grupo a través del trabajo de estos años. Esta es la estadística del Hospital de la Misericordia del último año, del 2020, donde vemos que tenemos cerca de 74 tumores nuevos cerebrales cada año. Se comporta como lo que está en la literatura, ¿no? Gliomas de bajo grado, acerca del 30%, le siguen los meduloblastomas con casi 15%, gliomas de alto grado 14%, y posteriormente los ependimomas, meningiomas, el glioma difuso continuo, y aquí quiero hacer como reparar en esta entidad que es el sarcoma cerebral, que lo tenemos en casi de igual frecuencia que la gliomatosis cerebri, o los tumores germinales con 3 casos el año pasado, y pues es una entidad que vemos nosotros y que no ven en otros países anglosajones. Para manera de introducir, entonces sabemos que es una entidad frecuente, es el tumor sólido más frecuente de la población pediátrica, tiene una alta incidencia de muerte por cáncer en pediatría. Hay unos avances en los análisis genómicos que nos muestran que son entidades diferentes a los gliomas de los adultos, y en esto se hace hincapié en la última entrega de la Organización Mundial de la Salud en su clasificación de los tumores, la última que nos entregaron en el junio de este año. La biopsia estereotáxica es el gold estándar, pero pues hay que decir que el 7 al 15% es no conclusiva, porque el tumor es heterogéneo, y pues la idea del análisis multiparamétrico y de lo que nosotros podemos ayudar con las imágenes es determinar el mejor sitio de la biopsia por la heterogeneidad de los tumores. Entonces podemos definir a la radiogenómica como un campo de investigación amplio que lo que busca es correlacionar las características de la imagen, le llamamos radiofenotipo, con los datos genómicos o moleculares, y esto le vamos a llamar fenotipo molecular. Algunos han hecho una diferencia entre radiogenómica y radiómica, diciendo que radiómica es cuando tomamos información cuantitativa de un píxel o de un voxel de una zona de interés. Pues el objetivo de la radiogenómica es dar como una información de la totalidad del tumor, que es heterogéneo, para predecir cuál es el componente de mayor grado, y además como tratar de construir modelos predictivos que ayuden como a dar un diagnóstico y un tratamiento más dirigido a cada paciente, mejorando quizás así su pronóstico. Pero digamos que este es el objetivo, no por ahora. Eso no sé, digamos, lo vamos a ver que no cambia un poco la terapeuta, pero pues la idea es llegar a eso. Encontramos en la literatura muchos artículos en la actualidad acerca de radiomics, radiogenomics, como lo encuentran en inglés, donde muestran investigaciones donde se hace un análisis subvisual, esa es la terminología que utilizan, donde se extrae información matemática, algorítmica de la imagen, información que nosotros no captamos con el ojo humano. Se habla de textura, se habla, por ejemplo, de heterogeneidad de la intensidad, sacando histogramas, se habla de la forma, pero ya con un análisis más volumétrico de lo que nosotros podemos analizar. Esa información, digamos, como algorítmica, matemática, que nosotros no podemos extraer, pues está siendo estudiada y pues se espera que dé resultados con modelos predictivos, como les estaba diciendo, que hablen sobre sobrevida y morbilidad a futuro. Pero digamos que esto es a nivel de investigación y esperaremos pues resultados en este sentido. Sin embargo, con el análisis actual que nosotros hacemos de los tumores, nosotros nos acercamos a un análisis
de radiogenómica, sobre todo con técnicas, imágenes avanzadas, como son la espectroscopia, la perfusión y principalmente la difusión. Esto lo vamos a ver a lo largo de la conferencia, cómo es el principal biomarcador en el momento para hablarnos de malignidad o de un comportamiento de alto grado en los tumores. Entonces, esta es nuestra, en general, esta es la manera en que estudiamos nuestros niños. No en todos los pacientes hacemos imágenes avanzadas, solo en aquellos que se hace necesario porque pensamos que es un tumor de alto grado, pero siempre incluimos imágenes de difusión en nuestros pacientes. Solo para recordar, yo sé que ustedes deben estar relacionados con esto, pero la difusión es una técnica que nos permite determinar el movimiento browniano que tienen las moléculas de agua en un tejido. A mayor celularidad, en el caso de los tumores, pues va a haber menor movimiento, va a haber una difusión restringida del movimiento de esas moléculas de agua, y lo vamos a ver como una alta señal en los valores de B1000 de la secuencia de difusión, y eso se debe correlacionar con una baja intensidad de señal en el mapa DC o coeficiente de difusión aparente. Esto es un algoritmo matemático de esta imagen y tenemos que verificar que la imagen es de baja señal en el mapa DC para que sea una verdadera restricción. En el caso de los tumores, eso se debe a alta celularidad, y esto se ha tomado como sinónimo de alto grado tumoral. También nos ayuda a diferenciar qué es radionecrosis de progresión tumoral, porque la radionecrosis tiende a dar alta difusión, o sea, de verse brillante en el coeficiente de difusión aparente. Y también, digamos que en ocasiones, pues nuestros pacientes también pueden tener infección o tener otro tipo de patología como infartos, también nos ayuda a ver esas complicaciones. En general, los puntos de corte no están bien establecidos en valores cuantitativos de difusión. Y esto se debe porque depende del magneto, del paciente y digamos, los parámetros no son estándar. Entonces, se dice que en general un tumor de alto grado tiene unos valores de difusión menores a 900 por 10 a la menos 6. Miren las unidades, son milímetros cuadrados sobre segundo porque es de movimiento. Y se dice que un tumor de bajo grado o de alta difusión tiene unos valores por encima de 1400 por 10 a la menos 6. Ustedes van a ver a lo largo de la conferencia estas unidades. Algunos autores lo trabajan con 10 a la menos 3, pues entonces va a cambiar este número, pero en general la idea es que los tumores de alto grado nos van a disminuir la difusión y los tumores de bajo grado la van a facilitar. En cuanto a la espectroscopia, sabemos, ustedes también están relacionados con esto, nos habla del metabolismo, el perfil metabólico de una lesión, y en este caso de los tumores. Para nosotros es útil un tiempo de eco corto y un tiempo de eco largo que nos permite caracterizar mejor los metabolitos. Este es el marcador neuronal en N-acetil-aspartato y esta es una curva normal. Cuando tenemos una alteración de esta curva, pues se nos va a disminuir el N-acetil-aspartato, que es el marcador tumoral, y se nos va a elevar la colina como un marcador de aumento del recambio de la membrana celular. Esta curva, digamos que debe ser así ascendente, esto lo llamamos la curva de Hunter, y se va a invertir cuando hay patología tumoral. La relación chona o colina N-acetil-aspartato es la que más se ha relacionado con, digamos que también colina sobre creatina, también se ha relacionado con la grado de tumoral. Sin embargo, pues esta es la que más se utilizan a lo largo de los artículos, y están estos valores como parámetros a tener en cuenta. Nos dan unos parámetros de bajo grado y nos dan unos parámetros de alto grado. Sin embargo, tenemos que tener cuidado en los pacientes pediátricos porque tumores gliales de bajo grado, como el astrocitoma pilocítico y el ganglioglioma, pueden tener patrón paradójico de espectroscopia como si fuera un tumor agresivo, siendo tumores de bajo grado. Entonces, esto hay que mencionarlo en espectroscopia. También nos ocurre en perfusión. La perfusión nos permite ver densidad de microvasculatura, neoangiogénesis. Aquí no estamos censando si hay pérdida de la barrera hematoencefálica, sino que tantos capilares, densidad capilar hay, y sabemos que un tumor aumenta esa densidad, esa neoangiogénesis.
Nosotros hacemos en la Misericordia una perfusión que es basada en el decaimiento de la señal en T2 por el gadolinio, y tenemos una información de un mapa cualitativo, que es el que vemos acá, el que mejor nos da información de los tumores. Puede ser el volumen sanguíneo cerebral, pero el que está más, el volumen sanguíneo cerebral es el que está más aceptado. También podríamos mirar el flujo sanguíneo cerebral, pero en general el que más información tomamos es el volumen sanguíneo cerebral. Faltan datos en pediatría. En general en adultos se habla de que cuando comparamos una región alterada con una región sana y hacemos un cociente, o sea, normalizamos ese valor, un valor por encima de 1.38 es de alto grado. Esto tiene una sensibilidad del 92 y una especificidad del 40%, pero ya vuelvo y repito, en pediatría pueden haber tumores de bajo grado, como el astrocitoma pilocítico, que parece que por la fenestración de sus capilares pueden darnos alta perfusión y ser un tumor de bajo grado. También nos ayuda a diferenciar radionecrosis, porque pues van a ser zonas de perfusión disminuida. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro hospital, una lesión centrada en la línea media a nivel del hipotálamo y del quiasma, de muy alta señal en T2. Es muy importante la información que tomamos de la imagen estructural para poder interpretar entonces estas imágenes avanzadas. Entonces, en una lesión que ya nos parecía un astrocitoma pilocítico por su alta señal en T2, su localización y su realce con el contraste que lo vamos a ver posteriormente, hacemos un ROI, pues determinamos en el mapa que hay un aumento de la intensidad de los píxeles a este nivel, que nos habla de un aumento de la perfusión, y al hacer el análisis cuantitativo vemos que el volumen sanguíneo cerebral de esa zona de interés tiene 71.58, mientras que en la zona normalizada o en la sustancia blanca del parénquima normal tiene 10.2. Hacemos un cociente y entonces sacamos ese volumen sanguíneo cerebral relativo, que en este caso pues es cerca de 7, lo que nos habla de muy alta digamos, perfusión, pero sabemos que la estructural nos está hablando de un tumor de bajo grado, y sabemos que los astrocitomas pilocíticos pueden tener este comportamiento paradójico en las imágenes de perfusión. Entonces, además de la radiogenómica, pues debemos considerar algunos avances en biología molecular, en genética de los tumores, y aparecen cada vez artículos que nos hablan de la utilidad de la radiogenómica para diferenciar los subtipos moleculares. Principalmente lo hemos encontrado a nivel de meduloblastoma. Esto, digamos, desde el 2014 aproximadamente estamos viendo artículos que relacionan los hallazgos en imágenes con el subtipo molecular. El más reciente es uno de estos que analizaron 111 pacientes, y ya encontramos entonces de nuevos tipos de tumores como avances. Por ejemplo, este año se publica entonces sobre el DIPG o el glioma difuso pontino. Se encuentra bastante ya sobre radiogenómica, hasta ahora avances, nada conclusivo, pero entonces estamos viendo que hay un cuerpo de conocimiento alrededor de este tema. Tenemos en cuenta entonces la última entrega de la Organización Mundial de la Salud, que fue en junio de este año, que es la 6ª edición. Puedo que cometa imprecisiones a la luz de esta 6ª edición en mi presentación. Estamos revisándola con los residentes y con los patólogos. Estamos en ese proceso porque nos cambian bastantes cosas, como ya hablar del grado tumoral no en número romano, sino en número arábigo, y como por la nueva, digamos, propuesta no se habla de glioblastoma en pediatría, sino de gliomas de alto grado. Entonces, bueno, digamos que son cosas nuevas que tenemos que ir analizando. Y también tenemos en cuenta este artículo que se los recomendamos, que es como una manera fácil de ver la genética tumoral, para que entendamos un poco este tema de los cambios en imágenes en razón a ellas. Esta es la nueva clasificación entonces que da la Organización Mundial de la Salud 2021. Aquí quiero que hagan o miremos que hay claramente una distinción entre los gliomas del adulto y los gliomas tipo pediátrico. Entonces, gliomas tipo pediátricos de bajo grado y gliomas tipo pediátricos de alto grado.
Vean cómo entonces son entidades diferentes y molecularmente diferentes. Ya el IDH mutante o variado o variante IDH, como proponen llamarlo, o tipo salvaje, es una entidad del adulto, no es, digamos, es mucho menos representativo en el paciente pediátrico, y aquí en el pediátrico tenemos otros tipos de mutaciones o de cambios moleculares que vamos a ver, y por eso también se comporta diferente en la imagen. Aquí tenemos los gliomas circunscritos, donde está el pilocítico, donde están los gliomas digamos, bien definidos, pleomórfico, el subependimario, y aquí tenemos los tumores ependimarios, demostrando que son biológicamente diferentes los supratentoriales a los de la fosa posterior y a los del cordón medular. Aquí tenemos el grupo de los meduloblastomas, por ejemplo, en esta variante que ya en el 2016 que nos hablaban del Sonic Head-Hot, ya en esta entrega nos están hablando de varios subtipos del Sonic Head-Hot, cerca de 4, entonces vemos cómo todo va cambiando, pero bueno, no podemos perder la esperanza que algún día no sepamos esto. En cuanto a los gliomas de bajo grado, pediátricos son, digamos que son frecuentes, son cerca del 30% de los tumores del sistema nervioso y en el OMI vemos esto. El más frecuente es el astrocitoma pilocítico y también pues tenemos el ganglioglioma, el santoastrocitoma pleomórfico, el DINET. Bueno, digamos que las diferencias importantes entre el glioma de bajo grado pediátrico y el del adulto es que en pediatría tenemos pocas mutaciones genéticas por tumor, mientras que en el adulto hay bastantes mutaciones o carga mutacional. Quizás por esa razón, no lo sé bien, pero es muy raro que el glioma de bajo grado pediátrico se transforme en un glioma de alto grado, como ocurre en el adulto. Entonces, esa es una diferencia importante. La mayoría de los gliomas de bajo grado pediátrico tienen alterada la vía MAP quinasa o proteína quinasa está alterada, y la aberración más frecuente molecularmente es el BRAF. Esto lo vamos a ver ahorita. Su transformación maligna es muy rara y las mutaciones IDH son infrecuentes, esto es más del adulto, y si lo vemos es en adolescentes. La coelección que siempre nos nombran en el oligodendroglioma IP19Q es rara en pediatría, esto es parte de los oligodendrogliomas del adulto. Entonces aquí para mostrar que es una gran cantidad de tumores de gliomas de bajo grado los que vemos en nuestro hospital. Y está la vía molecular que está alterada. Aquí esto solo lo traje para mostrar cómo el BRAF es un regulador de esta vía MAP quinasa, y el BRAF tiene dos tipos de mutaciones que siempre lo vimos en nuestras juntas de neurooncología. Entonces hablan de una forma de un BRAF fusión, que esto le da como un buen pronóstico al astrocitoma cuando lo tiene, o la delección, que es una mutación del B600E. Este le da un relativo menor buen pronóstico, digamos, entre los gliomas de bajo grado, esto da menos, digamos, mal pronóstico, pero pues teniendo en cuenta que son de bajo grado. Y es importante determinar cuando tiene un tumor esta mutación, porque va a haber una terapia alterna dirigida con inhibidores de esta vía, como es el dabrafenib, que le dan a algunos de nuestros pacientes. Aquí también están como reguladores negativos la neurofibrina o de la neurofibromatosis tipo 1 y también de la esclerosis tuberosa, que alteran esta vía, digamos, como reguladores negativos. Cuando están mutados, pues no va a haber esa regulación que ellas hacen. El papel de las imágenes en los gliomas de bajo grado, digamos que no hay nada que nos diferencie absolutamente de un tumor de alto grado, pero en general estos tumores, y es bastante útil, son de alta señal, muy hiperintensos en T2. Son muy intensos en T1, o sea, en ocasiones el T1 y el T2 podrían parecer tumores quísticos, pero tienen un realce importante y variable, y esto es algo que es importante recalcar, que el realce puede ser cambiante, o sea, puede cambiar el realce no más con la tasa de inyección del contraste. Entonces, el cambio del realce no nos va a informar que está cambiando el grado tumoral, como ocurre con los gliomas del adulto, que a veces cuando cambia y se ponen que realzan más, se informa que está con mayor grado de
tumoral, mientras que en el pediátrico esto realzan bastante sin ser de mayor grado. Son bien definidos, esto es bien importante, y con poco edema. Y siguen siendo importantes estas características de la imagen, digamos, de las imágenes estructurales, y le agregamos entonces la información de la espectroscopia y la perfusión, sabiendo que pueden tener características de alto grado. Entonces, un comportamiento paradójico. El astrocitoma pilocítico lo pensamos en la línea media, o cuando lo vemos en el cerebelo o en la vía óptica, y los gangliogliomas característicamente a nivel temporal. Clave, la resección quirúrgica, pues a ellos la quimioterapia va a hacerle menos efecto, y ya les había hablado de la terapia dirigida para la vía PAP quinasa con inhibidores del BRAF y del MEK y también del mTOR. Entonces esto es importante para saber a qué pacientes pueden tener un tratamiento alterno. Este es un paciente de nuestro hospital, un glioma de la vía óptica. Característicamente ya les había mostrado la perfusión de la espectroscopia de este paciente. Es un tumor de la línea media. Miren la señal en T1, muy baja señal, muy alta señal en T2, parece casi líquido, muy semejante al líquido, pero vean cómo realza de manera sólida con el contraste. Entonces esto nos habla que es un tumor sólido. Y en difusión, aquí ustedes tienen el coeficiente de difusión aparente de muy alta señal, significa que facilita la difusión, y esto nos habla de un tumor de bajo grado, independiente del grado de realce, que si ustedes estuvieran interpretando un tumor del adulto, pensarían que es un tumor de alto grado. Entonces eso es importante. Miren, no hay calcificaciones, aquí está el gradiente de COT2, ni sangrado. Típico astrocitoma pilocítico, y vamos a seguir haciendo nuestro diagnóstico por la localización y por las características en las imágenes estructurales. Cuando se analiza en espectroscopia, miren este pico de colina tan importante, con una relación colina en acetilaspartato de casi 13. Pero seguimos pensando en un astrocitoma pilocítico porque ya sabemos que pueden tener un patrón paradójico agresivo. Y aquí algo importante, en el tiempo de eco corto aparece un pico de mioinositol en más o menos 3.6 partes por millón. Este pico de mioinositol es un marcador de tumores gliales de bajo grado. Aquí el aumento de la perfusión que ya les había mostrado, bastante importante. Si seguimos pensando entonces que es un tumor astrocitoma pilocítico independiente de ese grado. Miren el control 2018, 2019, 2020, cómo cambia su tipo de realce, cómo está de menor tamaño, que definitivamente nos habla de su naturaleza benigna. Otro de nuestros pacientes, un gran tumor de la región quiasmática hipotalámica, nuevamente muy alta señal en T2, bueno, no traje el T2, pero traje el T1 con contraste. Miren cómo realza y miren la difusión, muy alta señal en el coeficiente de difusión aparente, que nos habla de su alta difusión o que no restringe difusión, confirmándonos pues que se trataba de un glioma quiasmático de bajo grado, un astrocitoma pilocítico que se confirmó por histología. Otro paciente, este lo traje, otro glioma de la vía óptica, tipo 3 de la clasificación de Dosh. Nosotros lo utilizamos en la misericordia, tiene compromiso de las vías retroquiasmática y del hipotálamo, pero aquí quiero mostrarles que se hizo biopsia de este paciente y tenía la mutación BRAF V600E. El paciente tuvo un aumento de la lesión, como lo vemos en este momento. A él se le había hecho el diagnóstico desde los 11 meses de edad y tenía 7 años y comenzó a crecer la lesión. Miren esta masa grande lobulada, y se le dio entonces, en este momento que se sabía que tenía la mutación, terapia dirigida, y miren cómo el tumor comienza a disminuir de tamaño. Entonces, miren, este es un muy buen resultado de una terapia dirigida gracias pues a ese conocimiento de los cambios moleculares. Traje esta imagen del astrocitoma pilocítico, típico, el que queremos ver como de pregunta de examen, pero un astrocitoma centrado pues en el cerebelo, con su componente quístico, con un nódulo sólido mural que realza y que facilita la difusión. Esta imagen característica solo se ve en el 30% de los pacientes. Entonces, a veces vemos gliomas, astrocitomas pilocíticos que no son de este aspecto, y no por eso pues no debemos dejar de pensarlo. Cuando lo vemos así, pues claramente es un
tiene la apariencia, el fenotipo radiológico de un astrocitoma pilocítico. Aquí, pues la mayoría sabemos que son del cerebelo, pero pues le sigue la vía óptica como hemos visto hasta ahora, el tercer ventrículo, y también podemos tener hemisféricos. Ya les mencioné de estas mutaciones que le da un poquito, es más agresivo cuando tiene la mutación V600E. No pensamos en IDH en estos tumores, eso es más del adulto, y la resección completa es curativa. Miren este paciente que recientemente llegó a nuestro hospital, 3 años, cefalea y vómito. La tomografía se hizo de urgencias, lo hacemos simple porque queremos poner el contraste en la resonancia magnética cerebral. Por esa razón, entonces, hacemos la tomografía simple, donde vemos que hay una hidrocefalia y que esa es una urgencia, digamos, de derivar. Y veíamos una lesión tumoral expansiva, hipodensa, en el cerebelo, que no tenía calcificaciones y que por su densidad ya nos hablaba probablemente de baja celularidad. Entonces, cuando está esto en el cerebelo, lo primero que pensamos es en un astrocitoma de bajo grado, probablemente un pilocítico. Se caracteriza mejor con resonancia, por supuesto, y aquí vemos que es una lesión sólida en su mayoría, con unas lesiones quísticas intralesionales, con un realce heterogéneo de la porción sólida y con edema perilesional, pero miren cómo se comporta en difusión. No brilla en el B-min y tiene alta señal en el coeficiente de difusión aparente. Entonces esto todo nos hacía pensar que era un astrocitoma pilocítico y así se confirmó en la histología de la biopsia de este paciente. Digamos que uno puede percibir que hay como menor información, digamos como baja señal en unos anillos aquí alrededor de los quistes que podrían sugerir más alto grado, pero cuando nosotros hacemos la medición cuantitativa del coeficiente de difusión aparente, vemos que esa difusión de esas zonas más hipointensas en el mapa de C, mire, da 1.56 por 10 a la menos 3, y en el parénquima sano es 0.680, entonces facilita la difusión en relación con el parénquima sano. Digamos que uno puede normalizar nuevamente, los valores absolutos no son fáciles porque depende del magneto y de la técnica, pero ustedes pueden hacer un cociente entre la lesión tumoral y el parénquima sano, y si eso es mayor de 1.2, se dice que es un tumor de bajo grado. Bueno, esto ya lo habían estudiado y publicado en el 2014, acerca de cómo diferenciamos los tumores de la fosa posterior con el coeficiente de difusión aparente. Y miren, aquí dan estos radios útiles con un buen punto de corte significativo para decir que cuando la correlación, digamos, el ADC radio es menor de 1.2, debemos pensar en tumores embrionarios, el rhabdoide teratoide o el medulloblastoma. Cuando es de alta difusión, o sea, con un cociente mayor de 1.8, en astrocitoma pilocítico, como era el caso de nuestro paciente, y cuando está entre 1.2 y 1.8, ependimoma. Entonces, vean qué valor desde ya hace varios años se le está dando a la difusión para el diagnóstico diferencial. Nosotros hicimos un trabajo en el Hospital de la Misericordia con el doctor Andrés López, caracterizando esos tumores de fosa posterior en nuestra población. Fueron 28 pacientes, medimos el ADC y encontramos valores de P significativo en los pacientes con meduloblastoma y con astrocitoma pilocítico. Encontramos valores en nuestro magneto, digamos, con nuestra técnica, significativos con al meduloblastoma con este valor de difusión y al astrocitoma pilocítico con este valor de difusión que se parece pues a lo publicado en la literatura y que nos da una sensibilidad y especificidad buena como rendimiento para acercarnos al diagnóstico de estos pacientes. Recientemente publican este trabajo interesante que nos cambia un poquito el paradigma y nos dice que los tumores de bajo grado pueden tener algo de restricción a la difusión. Entonces, este es un trabajo publicado ahorita en el 2020. Ellos miraron 56 pacientes con gliomas todos Hu1 y 2, o sea, eran astrocitomas pilocíticos y gangliogliomas, todos tumores de bajo grado, y encontraron que los que tenían la mutación V600E tenían focos de baja
difusión dentro de la porción sólida. Digamos, hablan como de restricción relativa de la difusión. Miren aquí en este tumor, esta zona es de más baja señal en el ADC, al igual que en esta zona anterior, vemos como en esta masa de la línea media que realzaba, tiene menor coeficiente de difusión aparente en esta zona. Estos tumores los encontraron entonces que se asociaban con la mutación V600C. Entonces aquí vemos que dentro de la imagen estructural que a ustedes les parezca un tumor como un astrocitoma pilocítico o un ganglioglioma, si tiene focos de restricción a la difusión relativa, sospechen que puede tener la mutación V600C de acuerdo a lo arrojado por este estudio, pues que ya se tendrá que sedimentar con otros estudios de otros sitios y porque no hay la misericordia poder hacer esto. Bueno, ya cambiando a los gliomas de alto grado, los gliomas de alto grado pediátrico, en general HU3 y HU4, y los gliomas de la línea media tienen alteraciones genéticas, digamos, aberraciones genéticas amplias, diferentes a la de los adultos, y en general hablamos como de estas tres vías que se alteran. Factores epigenéticos como son las mutaciones de la histona 3, siempre nos hablan de estas mutaciones, sobre todo la H3K27M o mutado, cuando está en la línea media. Son tumores, digamos que el HU2016 nos había hablado de gliomas difusos de la línea media. Se supone que esos tumores tienen esta mutación, sea en cualquier parte del encéfalo que estén presentes, ya sea en el tálamo medial, o sea en el puente, o sea en la médula espinal. Si están en la línea media, tienden a tener esta mutación. También está esta mutación de la histona 3, que es más de los gliomas de alto grado hemisféricos. Y está la mutación P53, que es, digamos, que se ve en algunos tumores de alto grado. En los pacientes pediátricos, cerca del 40 al 70% van a tener esta mutación y otras alteraciones moleculares como puede tener el bioma difuso pontino. Hablan de una vía morfogénica ósea, pero bueno, todo esto es también parte de investigación. Entonces, en cuanto a los biomas de alto grado en el OMI, nosotros tenemos cerca de, del 14% de nuestros casos, es bastante los tumores que vemos, y aquí está como lo que nos hablan de los subgrupos moleculares, de las mutaciones de las histonas. Miren, aquí lo traje para mostrar que el IDH mutante no es frecuente en pediatría, es menos del 5% y se ve sobre todo en adolescentes. Hemisféricos, principalmente el lóbulo parietal y frontal, pero no es una entidad que sea frecuente en el paciente pediátrico, es más frecuente la mutación de las histonas. El papel de la imagen para los gliomas de alto grado, nuevamente no hay características 100% que los haga diferenciar de bajo grado, pero nos acercamos o lo sospechamos cuando vemos claramente restricción en la difusión, ese es el principal, digamos, biomarcador por imagen. Los márgenes irregulares e infiltrativos, la heterogeneidad de la intensidad de señal en T2. Hay una relativa baja señal en T2 en relación con los tumores de alto grado. Edema peritumoral es mayor y el realce y grado de intensidad con contraste no se correlaciona con el grado tumoral, como ya lo habíamos mencionado. Vemos gliomas de alto grado sin realce, ¿sí? Eso es como un cambio con lo de los adultos. Y la espectroscopia y la perfusión cada vez se ven más útiles y más importantes en su diagnóstico. El tratamiento, importante, pues que a pesar de cualquier cosa, el pronóstico es muy malo, pero pues la idea es seguir estudiándolos para arrojar mejores resultados a futuro. Las imágenes nos pueden indicar es el sitio de mejor toma de biopsia para representar mejor la parte de más alta grado tumoral de la lesión. Ejemplos del hospital, aquí tenemos un paciente de 16 años que tenía un tumor agresivo, miren cómo un componente necrótico en su centro con un realce en anillo grueso irregular, comprometía el cuerpo calloso, la línea media, comprometía el otro hemisferio frontal, edema, y miren la difusión, como el componente sólido de la lesión, que es el que realza, presenta signos de restricción a la difusión.
Ojo con la difusión, porque si el tumor tiene un foco de sangrado o un foco de necrosis central, él va a mostrar restricción de la difusión en esa zona. Lo que tenemos que interpretar es la restricción de la difusión de la zona sólida del tumor. Mírenlo acá, de baja señal en el coeficiente de difusión aparente y de alta señal en el B1000. La heterogeneidad en el T2 es muy importante y miren cómo el componente sólido tiene una intensidad de señal similar a la corteza cerebral. Eso nos habla más probablemente de un tumor de alto grado, diferente a los astrocitomas pilocíticos que vimos que eran de muy alta señal en T2. Este paciente en particular tenía IDH positivo, es adolescente, en ellos ya comienza a ser parte de esta mutación y era P53 positivo. Aquí tengo un absceso cerebral y tengo un glioma de alto grado. No sé si alguno de los residentes quiera decirnos de acuerdo al comportamiento en T1 con contraste, T2, y aquí la difusión de este primer paciente y este segundo paciente, ¿cuál creen que es el tumor de alto grado? Que en este caso era un glioblastoma. ¿Cuál de los dos creen? Yo no sé si alguno quiera decir. De acuerdo al comportamiento de la difusión es muy importante. Miren, en este restringe esta zona, la zona periférica, mientras que en este restringe la zona central. Santiago Moreno, levantaron la mano, tranquilo si quieren en el chat. La primera línea o la segunda línea es el tumor de alto grado. Buenas noches, residente de primer año, Universidad de Cartagena. Yo considero que la primera línea de la superior corresponde al absceso y la inferior al glioma de alto grado. Muy bien, perfecto. Entonces, no siempre nuestros pacientes vienen con el diagnóstico de tumor. Hemos tenido casos que, por ejemplo, este paciente nos ayudó mucho pues las secuencias estructurales, pero la difusión de una manera importante. Ustedes ven cómo restringe y restringe a veces mucho más que los tumores, las cavidades con absceso, con pus, y miren cómo restringe el centro de la lesión, un anillo delgado, de realce fino, de baja señal en T2 por los radicales libres de las bacterias, y vemos el edema importante. Miren, el tumor realza en anillo irregular grueso y cómo es esa porción la que restringe en difusión de alta señal en el P1000 y baja señal en el coeficiente de difusión aparente. Entonces, muy bien, perfecto. Esto nos ayuda, también nos ayuda a diferenciar entonces qué es un absceso y qué es un tumor de alto grado, que se pueden parecer. Bueno, este es un paciente de nuestro hospital de 2 años con un glioblastoma con la mutación BRAF V600E. Se catalogó como un HU4. Y miren, era un tumor, ya llegó operado a nuestro hospital con un componente quístico y sólido. Digamos que la señal en T2 no nos hablaba que fuera de alto grado. Aquí vemos el FLAIR, como hay caída de la señal en la mayoría de la lesión, y un realce en anillo, pero teníamos el diagnóstico histológico que era un tumor de alto grado que se catalogó un HU4 y con diagnóstico de glioblastoma. Se le dio radioterapia y posterior al tratamiento hubo unos cambios de realce en la zona, digamos, del temporal adyacente a la recesión quirúrgica y no teníamos claro si se trataba de radionecrosis o progresión tumoral. Fue útil entonces la espectroscopia, en este caso, en las zonas donde encontramos la alteración, encontrábamos un pico de colina dominante con una relación colina en acetilaspartato de 2.3, lo que apoyó el diagnóstico de progresión tumoral. Fue así entonces que se llevó a una segunda resección y se encontró que era BRAF, que tenía la mutación BRAF V600E y se dio tratamiento con dabrafenib, y en este caso en particular se le adicionó cloroquina, que fue una opinión de la Junta Internacional, y el paciente va con un resultado satisfactorio, excepto porque hizo una arteriopatía, hizo infartos multifocales, pero en cuanto al tumor, el paciente ha tenido muy buen resultado ya con 2 años de seguimiento. Aquí quiero hacer un paréntesis de este signo que ustedes lo escuchan mucho, sobre todo en el paciente adulto, porque pues, es donde es importante la mutación IDH. Se habla del signo T2 flare mismatch, que es este comportamiento de señal, alta señal en T2,
con una supresión de la señal en el FLAIR, excepto en un anillo periférico. Digamos que cuando se ve este signo radiológico, o aquí en este otro paciente, es muy específico, 100% específico para la mutación IDH. Así lo muestra este metaanálisis reciente con casi 1050 pacientes, si no estoy mal, con una muy alta especificidad del 100% para este tipo de mutación, cuando ustedes están ante una imagen estructural que creen que es un glioma, digamos un glioma, un astrocitoma o un oligodendroglioma también. Lo han dado positivo sin codelección, perdón, cuando ustedes ven esto es para un IDH mutante sin codelección. Esto tiene unos errores diagnósticos y es que se puede ver también en el DILAT y se puede también ver en displasias corticales. Digamos que no es importante a nivel de nuestra población pediátrica porque, como ya les había mencionado, solo es como el 5% de los tumores más hacia los adolescentes. Este es un paciente siguiendo con los gliomas de alto grado de nuestra institución, donde teníamos un compromiso bitalámico, hipointenso ante uno. Miren, el realce es mínimo con el contraste. Uno pensaría que por el realce no tiene un alto grado, sin embargo, miren en FLAIR sus contornos mal definidos, foco de necrosis hemorrágica, y miren la difusión. Tiene un anillo de restricción a la difusión alrededor de esa zona de necrosis. Este paciente fue llevado a biopsia y se encontró que era un tumor glial Q34, P53 positivo, y estos son los pacientes que posiblemente tienen la mutación en la histona 3. Sin embargo, todavía en nuestro país, hasta donde yo he tenido conocimiento, no se hace este estudio de esta mutación y esperemos que próximamente la tengamos. Pero digamos que nos habla de un glioma difuso de la línea media, muy alta agresividad independiente del grado de realce con el contraste. En la espectroscopia, miren cómo este tumor se comporta con una pico de colina con una relación de hasta 5 veces sobre el N-acetilespartato y pico de lípido y lactato que nos habla de ruptura de membrana con mayor agresividad del tumor. La perfusión, miren que no es tan llamativa quizás como el pilocítico, pero sí había un aumento de la perfusión en la zona del tálamo comprometido, pero el paciente se ha comportado como un tumor de alto grado, ya comprometió el mesencéfalo, y miren el control en septiembre, el control reciente, miren la mayor, ahora sí tiene una zona de realce, mayor compromiso, mayor perfusión, aunque la relación del volumen sanguíneo relativo sigue siendo no tan alto. Lo que les digo, estos valores están por determinar, pero aquí claramente las imágenes estructurales y la biopsia lo confirman, hablan de un tumor glioma difuso de la línea media, que es un tumor de alto grado. El glioma difuso de línea media en su variedad pontina, pues es este tumor. Algunos dicen que ya no deberíamos llamarle glioma pontino intrínseco difuso, sin embargo, esto en la literatura se sigue encontrando como tal, y pues se va a seguir llamando así, a pesar de que sabemos que es un glioma difuso de línea media, es un DIPT, como lo llaman los anglosajones. Es importante las imágenes en este tumor porque la imagen es diagnóstica, no se requiere biopsia para este tipo de tumores, y eso lo vemos cuando primero la clínica da a un paciente que está entre los 7 y los 12 años con una glioma, digamos, con un tumor que es rápidamente progresivo. Por lo general tiene compromiso de pares craneales y tiene ataxis, signos piramidales que progresan rápidamente en el tiempo. Y cuando vemos en la imagen entonces un tumor que es heterogéneo en T2, que compromete más del 75% del área transversa del puente y que engloba a vacilar, esto prácticamente nos hace el diagnóstico sin requerir biopsia, independiente del grado de restricción a la difusión o si realza o no realza con el contraste. Entonces vemos que en el puente toma importancia la localización de los tumores. Esto es como algo para recordar. Cuando el tumor compromete la línea media y el aspecto ventral del puente, la sobrevida es muy baja, es un tumor de alto grado, mientras que si el tumor compromete el bulbo medular, la sobrevida es muy buena, o sea, es un glioma de bajo grado, el mesencéfalo casi la sobrevida es del 100%,
y el tegmento, o sea, el aspecto dorsal del mesencéfalo, es del 85% de sobrevida. Entonces, solo vamos a llevar, o eso es lo que hacemos en el grupo, solo se lleva a biopsia los tumores que son atípicos, es decir, que no tienen ese comportamiento clínico, que son exoquíticos o que son laterales, que no están en la línea media o que no comprometen el 75% del área transversal del puente. Entonces, esta es una imagen típica a la cual no se lleva biopsia, solo se lleva biopsia como en sitios donde están haciendo investigación de esto, no a nivel, digamos, clínico. Un T1 baja señal, centrado en el puente, compromete todo el puente con compromiso de la bacila y mire focos de necrosis, y pues esos focos de necrosis nos daban algo de aparente restricción a la difusión, pero en general el tumor no era de baja señal en el coeficiente de difusión aparente. Aquí, realce de la zona de necrosis para esos tumores con alta heterogeneidad en el T2, parece que estos focos son de más alta grado que los focos que no realzan o que no tienen necrosis. Miren un paciente donde el tumor aquí está centrado en el bulbo raquídeo, es de alta señal en T2, como con unos quistes intralesionales, casi no tiene realce con el contraste y algo muy importante, no restringe en difusión, facilita la difusión, pero yo creo que lo más importante en este caso es la localización. Es del bulbo raquídeo y esto nos hacía pensar en un tumor de bajo grado. Efectivamente, el paciente lo hemos seguido en el tiempo y el paciente no ha tenido progresión. También tienen poca clínica, casi no se comprometen los pares craneales y en la espectroscopia, miren, se comportó como un tumor de bajo relativamente con un pico de colina no tan alto como lo vimos en otros tumores. Un astrocitoma pilocítico del bulbo raquídeo. Bueno, en cuanto al meduloblastoma, aquí es donde más, digamos, hay publicaciones de la utilidad de la radiogenómica. Nos han hablado de estos subtipos moleculares del WHO 2016, ahora pues ya les digo que nos complicaron un poquito más la vida diciendo que hay otros subgrupos dentro de estos grupos, sobre todo el Sony Hadhot, pero siguen hablando entonces de la localización importante para predecir cuál de estos subtipos es y del tipo de realce. Entonces, también esto nos cambia la sobrevida y el pronóstico. Digamos que es muy bueno tener un Wingles, que es el que está ubicado a nivel del pedúnculo cerebeloso medio, y en peor pronóstico tener un subtipo 3 o un subtipo 4. Miremos acá, entonces, en general, el papel de la imagen ha demostrado una sensibilidad del 75%, digamos, lo que hablan es de un papel predictivo de casi el 75%. En los estudios que han llevado con mayor número de pacientes, aquí este es el último que encontré publicado, con cerca de 150 pacientes, y se acercaron al diagnóstico con el análisis de la imagen en un 75% de los, digamos, se acercaron al diagnóstico del subgrupo molecular. Entonces, pues parece prometedor y como que ayuda en algunos casos, sobre todo tuvieron muy buen desempeño en el Sony Hadhot, que es el del hemisferio cerebeloso, y en el subtipo 4. En los otros no tuvieron tanto buen desempeño, y aquí tenemos pues lo que es característico, el Wingles, pedúnculo medio y ángulo pontocerebeloso, el Sony Hadhot en el cerebelo, y el 3 y el 4 en la línea media, el 4 no realzando y el 3 realzando. Pacientes de nuestro hospital, aquí tenemos un tumor en el hemisferio cerebeloso derecho, miren cómo sangró, digamos, había algo de realce, que son estos focos diferentes a los que ya son de alta señal en T1, y cómo ese foco de realce, si ustedes, digamos, acá en estas zonas parecía presentar difusión, restricción a la difusión, aquí ya estaba, creo que estaba biopsiado, entonces no es el mejor de los ejemplos, pero este se trató de un desmoplásico nodular, P53 positivo, y aquí me puedo equivocar, pero es beta-catenina negativo. Entonces esto nos hace inferir que es probablemente un Sony Hadhot de la manera en que lo podemos hacer con nuestros recursos. Aquí tenemos un paciente de nuestro hospital, un meduloblastoma, miren cómo restringen difusión, era un tumor de alta celularidad, desde que lo vemos en difusión ya sabemos que es un tumor maligno, que ocupa el cuarto ventrículo,
y que realza debidamente con el contraste. Entonces, primero, pues decimos que es un medulloblastoma y por el tipo de realce y como la localización, pensamos que se trata probablemente de un subtipo 3, que es el que tiene peor pronóstico. Aquí tenemos la espectroscopia de este paciente, pues un alto pico de colina en relación con el N-acetil-aspartato. Este niño creo que es de Cartagena. Y miren la relación 8, de 8 veces la colina sobre el N-acetil-aspartato, pues que definitivamente es un tumor de alto grado. Nosotros de rutina no le hacemos espectroscopia a estos tumores porque digamos que ya la imagen estructural no lo permite ver que es un tumor de alto grado. Y desde el inicio el neuroje fue positivo con unos nódulos de metástasis en la superficie del cordón y de la caudequina. Entonces, probablemente un subtipo 3, que son los que más frecuentemente tienen metástasis al momento del diagnóstico. Otro de nuestros niños, 5 años, miren que desde la tomografía podíamos decir que era un tumor altamente celular porque era hiperdenso, centrado en la línea media, entonces ya pensamos en un medulloblastoma, o el diferencial sería en menores de 3 años un rhabdoide teratoide, pero digamos que a esta edad el principal diagnóstico sería un medulloblastoma. Miren cómo se comporta en difusión, restringe en difusión, alta señal en el B1000, baja señal en el coeficiente de difusión aparente y poco realce con el contraste. Probablemente un subtipo 4, digamos que esto no, todavía nosotros no hacemos el diagnóstico molecular de esto, tenemos la histología y pues algunos marcadores que nos dicen no es Winglet, no es Honeyhat-Hot, entonces nos acercamos ya por la radiogenómica a decir que probablemente es un subtipo 4, pero esto lo hacemos pues al interior del grupo. Aquí un resumen para decir que el tipo 3 es el de peor pronóstico y que las metástasis son más frecuentes, entonces a futuro lo ideal es que este tratamiento fuera diferente del grupo 3 al que tenga un Winglet o el que tenga un Honeyhat-Hot, pero digamos que esto todavía a nivel de los protocolos no se ve reflejado, pero probablemente lo vamos a ver próximamente. Aquí les traje esta como algoritmo de diagnóstico donde está la flecha roja, es donde está la difusión. Entonces la difusión se convierte en una secuencia muy importante en nuestros diagnósticos de fosa posterior y del tallo cerebral. ¿Hay o no difusión? Si está en el cerebelo y está restringida, entonces pensamos en medulloblastomas. Si no está restringida y facilita, pensamos en astrocitoma pilocítico. Si está en el cuarto ventrículo y hay restricción, pensamos en medulloblastoma. Si no la hay, pues puede ser un ependimoma. Vean cómo entonces todo es en base a la difusión y digamos que esto puede hacer que nos reemplacen el día de mañana con los algoritmos de inteligencia artificial, pero bueno, todavía también hay algunos aspectos de la imagen estructural que son importantes evaluar. Aquí les hago una pregunta a los residentes. Tenemos un medulloblastoma y tenemos un astrocitoma pilocítico. ¿Me pueden decir cuál creen que es el astrocitoma pilocítico? Son dos tumores que se parecen mucho, pero ambos en la línea media, cercanos en el cuarto ventrículo, y uno se comporta diferente en difusión al otro. Entonces me gustaría escuchar a los residentes cuál creen que es el medulloblastoma. El pilocítico. Santiago, ¿me Buenas noches. repites? Buenas noches. Bueno, doctora, basada en la información que acabamos de comentar en la charla, podemos inferir que el de la segunda línea sería el astrocitoma pilocítico. Por ejemplo, vemos en el patrón de difusión que en el coeficiente de difusión aparente este se encuentra hiperintenso, en tanto en el B1000 lo cual nos habla de que probablemente no hay restricción a la difusión. Y Perfecto. nos habla de benignidad o menor malignidad. Sí, muy bien. Y era un astrocitoma pilocítico, efectivamente. Y miren cómo no tiene el quiste del nódulo mural. O sea, si esperamos ver un quiste con nódulo mural en todos los astrocitomas, pues solo vamos a hacer el diagnóstico del 30% de los casos. Son tumores, sí, con componente sólido y quístico. Pueden realzar, miren, se parece mucho, digamos que podría alguien pensar que es un medulloblastoma solo con el T1 con contraste y el T2, pero la difusión fue claramente diferente. Este facilita la difusión y este restringe la difusión. Y la edad, entonces, y la localización nos permite entonces llegar al diagnóstico. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, el tratamiento no me voy a detener mucho en esto para decir que es muy importante la resección quirúrgica y que cuando dejamos residuos de más de 1.5 centímetros cuadrados, aquí esto es por protocolo, centímetros cuadrados, no cúbicos, se dice que es de alto riesgo. Entonces, también hay otras características que ya no son de imagen para hablar de alto riesgo, la amplificación del MIC, bueno, los resultados del cefalorraquídeo y ahí pues se va a dar radioterapia a más altas dosis y la quimioterapia. Menores de 3 años pues solo quimioterapia. La idea es que a futuro el subtipo molecular haga que cambie un poco el manejo y que quizás un Wingles o un tumor Sonic Hedgehog no vaya a radioterapia de la misma manera que un tipo 3 o un tipo 4. Yo no sé si me he excedido mucho en tiempo, me quedan unas palabras de ependimoma. El ependimoma se demuestra que tiene biología molecular, o sea que biológicamente es diferente el supratentorial y el infratentorial y al del cordón medular. Entonces esto ya no lo habían mencionado en JU 2016, los supratentoriales son de 2 tipos, el RELA y el YAP. Nosotros todavía no hacemos este diagnóstico de subtipo molecular, pero toca poner atención porque probablemente lo vamos a hacer y va a cambiar el pronóstico de los pacientes. Y el infratentorial está el tipo A y el tipo B. El RELA positivo, ya le cambiaron el nombre, nos complicaron la vida ahora en este U2021 y le pusieron este nombre que representa más específicamente la mutación en el cromosoma 11 que tiene. Esto es de peor pronóstico, el RELA, y el de el tipo A en fosa posterior, que es el que se va por los recesos laterales, también es de peor pronóstico porque tiene menor posibilidad de resección quirúrgica. El papel de la imagen en el ependimoma, pues ustedes conocen la imagen característica que es como de pasta de dientes, tienen más calcificaciones, puede sangrar y no restringen difusión. Aunque nosotros tenemos casos de ependimomas que restringen, pero eso nos habla ya de digamos, un ependimoma anaplásico o de mayor grado de malignidad. El tratamiento pues es quirúrgico nuevamente, ustedes muy importantes, y pues la resección tiene que ser completa o si no pues proponen una segunda cirugía y quimioterapia. En estos pacientes entiendo que la radioterapia no es el manejo de elección. Aquí, un caso de nuestro hospital, 12 años, miren, tenía otro tumor de la línea media, ¿cierto? Ocupa el cuarto ventrículo. En T2 de alta señal, ya nos dice probablemente no es de tanta celularidad como el medulloblastoma, pero realzada con el contraste, no tenía sangrado, y miren en difusión no tiene restricción, no brilla en el B1000, entonces esto digamos que sería una muy buena posibilidad, un ependimoma, y así se hizo el diagnóstico, fue un ependimoma anaplásico JU3. Cuando lo vemos en la línea media y es un adolescente, se podría inferir que es un subtipo, digamos, un tipo B de la fosa posterior, pero, digamos, todavía no hacemos ese diagnóstico molecular y falta, digamos, estudios de radiogenómica que confirmen esto. Este es un probable tipo A, que es lo que dicen que podríamos pensar cuando vemos un tumor que se va por el agujero de Luschka y Magendli, como vemos miren que engloba o está cercano a la basilar, compromete el ángulo pontocerebeloso. No es fácil en difusión, pero no habían zonas de aumento de la señal en el coeficiente, en el B1000, que nos dijera que había restricción. Y miren aquí las calcificaciones punteadas como lo hace el ependimoma. Entonces la unión de las cosas efectivamente fue un ependimoma clásico JU2. Entonces, parece que la radiogenómica podría decirnos que es un tipo A, pero pues todavía faltan estudios. El ependimoma YAP1, que son los supratentoriales, digamos que todavía no hay cosas que nos digan claramente cuál puede ser. Este es de mejor pronóstico que el RELA. Deberíamos pensarlo cuando vemos un tumor periventricular, o casi siempre periventricular, más que intraventricular, con componente sólido y quístico, y que no restrinja en difusión. Es de mejor pronóstico que el RELA. Este es uno de nuestros casos, una niña con un ependimoma JU2, con un bajo Ki67, entonces digamos que uno podría pensar por radiogenómica que es un YAP1. Y el RELA, entonces lo debemos pensar que ahora se debe llamar ZFTA,
fusión con el nuevo WHO 2021, cuando lo deberíamos pensar cuando vemos un tumor supratentorial hemisférico grande que restringe en difusión, como lo vemos acá. Esto parece un tumor muy agresivo. Nosotros pensamos en principio que era un tumor embrionario, formador de rosetas, pero fue un ependimoma anaplásico y se comportó como tal. La niña recayó a pesar de que hubo una muy buena resección quirúrgica, y estos son los que la literatura dice que puede ser un RELA positivo, pero faltan estudios. Ojalá los podamos hacer en la misericordia. Bueno, para concluir, entonces la radiogenómica es un campo de rápida expansión y que se hace necesario que nosotros conozcamos su desarrollo para hacer un mejor diagnóstico, colaborar mejor con la imagen y hacer manejos más dirigidos. Los tumores cerebrales pediátricos no son un continuo de los adultos, son otra entidad biológica y genéticamente hablando, y así también son sus características por imagen. La técnica que más nos ayuda en este momento desde el punto de vista clínico, digamos, no de investigación, sino con lo que contamos como biomarcador de alto grado, podemos decir que es la difusión, como lo vieron a lo largo de la conferencia. Pero pues cada una aporta el T2, aporta desde la tomografía, cuando lo vemos hiperdenso o hipodenso, el perfil metabólico en la espectroscopia, la densidad vascular con la perfusión. Recordar que los gliomas de bajo grado pediátrico pueden tener un patrón paradójico en espectroscopia y en perfusión, y que el medulloblastoma es el que más se ha estudiado desde el punto de vista de radiogenómica, teniendo pues como una predicción del 75% del subtipo molecular. Y quiero dar las gracias pues a nuestros pacientes que todos los días nos enseñan. El grupo de neurooncología, aquí estamos cuando nos reuníamos físicamente. Aquí está el doctor Faber, el doctor Agustín, el doctor Edgar Cabrera, bueno, los residentes. Patología aquí faltó, pero muy importante, el grupo de radiología con el doctor Andrés López, que compartimos este amor por la neuropediatría, y pues nuestro centro de cáncer infantil, que cada día nos permite avanzar más en esto. Muchas gracias nuevamente, y no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias, doctora Rosángela. Excelente conferencia, nos deja fascinados y realmente cada día más abismados de las múltiples oportunidades que se abren con estas nuevas imágenes avanzadas de la resonancia magnética. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar medicina, por allá, recuerdo en el año 81, que llegué al profesor de bioquímica y le pregunté, bueno, ¿cómo se sabe para que ustedes digan que una molécula tiene los átomos en la posición cis o en la posición trans? O sea, respecto, por ejemplo, del etanol, el ácido acético, que a veces el hidrogenión estaba a un lado o al otro lado, y eso le permitía saber que era cis o que era trans. Y entonces él me contestó, dijo, no, eso se hace por una modalidad de estudios de resonancia magnética nuclear. En ese momento, pues todo el salón quedó conmocionado con esa palabra. Y realmente, estudiando el tema, eso, la resonancia magnética empezó por allá desde 1930, pero ya la utilidad en química la empezaron por allá en el año 50 y en medicina solo en el 90. Bueno, desde el 70 y tantos, pero en el 90 realmente nuestro medio, ¿no? Y cada día este desarrollo es sorprendente. Y también otra cosa que me habla de la espectroscopia, también cómo es posible que se sepa la composición química de las estrellas. Entonces, es por espectroscopia. Y de hecho es que se usan estos radiotelescopios que permiten conocer las propiedades de la luz que emiten las estrellas, y de acuerdo a ello, pues es que se puede conocer la composición química. Y prácticamente, por lo que veo, es lo mismo que se está usando aquí en la resonancia magnética, pues en la espectroscopia que se usa por resonancia magnética. La única pregunta que yo tengo es, doctora, digamos, cuando nosotros pedimos una resonancia magnética básica, pues nos envían solamente T1, T2, el FLAIR, y de pronto, bueno, si lo pedimos con contraste, pues ya es otra cosa. Pero de las imágenes avanzadas, a veces hacen difusión, a veces hacen el ADC, pero digamos el estudio básico, una espectroscopia nunca la hacen. Entonces, ¿cómo
¿Cómo es el enfoque para obtener estas imágenes avanzadas cuando uno pide un estudio básico? O si siempre hay que escribir, necesito que pongan a ese la difusión y la espectroscopia, y eso está en el post. ¿Cómo funciona? Perdone la ignorancia. En nuestra institución, la resonancia, el código de resonancia magnética va a incluir siempre la difusión. En algunas instituciones no. Nosotros, y yo no sé cómo hacíamos antes sin difusión, es que es crucial para el diagnóstico, como lo vieron hoy a lo largo de la conferencia, y en otras entidades también, como es crucial la difusión. Siempre tenemos un gradiente de COT2, nosotros no tenemos SWI, que es el que nos permite diferenciar calcio de sangre. Nosotros tenemos un gradiente de COT2. Pero esto es lo que hacemos de rutina, cuando pues ustedes piden con contraste o simple. Cuando hablamos de una resonancia multiparamétrica, digamos que el código no está como resonancia multiparamétrica, esto es como que se habla a nivel de la literatura. Y a veces lo sugerimos y ya en el grupo hablamos de resonancia multiparamétrica, pero lo que se debe pedir es el código de espectroscopia y perfusión adicional. Nosotros no tenemos resonancia funcional en el OMI en este momento, ni tensor de la difusión. Pero digamos que lo más importante para estudiar un tumor incluye, digamos, lo que tenemos, que es la espectroscopia y la perfusión, ya esto para planeación quirúrgica. Y eso toca pedir un código independiente por cada uno de estas. Nosotros definimos, nosotros no empezamos estudiando un tumor todos con espectroscopia y con perfusión. Lo pedimos cuando necesitamos diferenciarlo, sobre todo, por ejemplo, una displasia cortical, o necesitamos diferenciarlo de tuvimos una esclerosis de Valot tumefactiva. Entonces, en esos casos lo pedimos, o ya en el seguimiento del paciente, que queremos diferenciarlo de un tumor, digamos, de radionecrosis o de una mayor progresión del tumor. Entonces, solo en ocasiones hacemos espectroscopia y perfusión. Ahora, por ejemplo, en las juntas internacionales que nosotros asistimos, que es con Toronto y con Barcelona y Madrid, que el grupo de oncología pediátrica nos ha enseñado eso, a compartir, a preguntar sobre nuestros casos difíciles. Cada semana asistimos a esa junta. Ellos, por ejemplo, casi no se basan en espectroscopia ni en perfusión, y tienen, o lo expresan, casi en fosa posterior no lo hacen. Entonces, pero si uno no hace en fosa posterior, pues no va a coger la curva, y nosotros hemos hecho en fosa posterior, y ustedes ven que hemos tenido buenos resultados, como el glioma del bulbo raquídeo que les mostré, tuvo muy buen resultado en espectroscopia. Entonces se puede. El problema ahí es que se contamina con el líquido cefalorraquídeo, el hueso está cercano, entonces de pronto la curva no es tan buena, pero ahí nosotros hemos podido tener una buena desempeño y tenemos un tecnólogo muy bueno, que hay que decir que eso es muy importante para esto. Quería mostrarles otra vez ese glioma, pero no sé qué se me hizo. No sé si está el doctor Faber, parte del equipo. Invité a la patóloga, la doctora Natalia, que quería asistir hoy, porque pues esto es un trabajo en equipo. Ahí está el doctor Faber. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, doctor Faber, gracias por asistir. Luz Ángela, muchísimas gracias por presentar esta charla, que me parece absolutamente importante, porque demuestra no solo el camino del derrotero del futuro, sino una de las herramientas que más podemos aprovechar para lograr un adecuado diagnóstico y también guiar los diferentes métodos del tratamiento. Y no estoy hablando de la resonancia, estoy hablando del trabajo en equipo, ¿sí? Es lo que realmente facilita y cambia el quehacer diario en los pacientes con tumores cerebrales. El hecho que muchas personas con conocimientos diferentes sobre un mismo tema se sienten, organicen protocolos, organicen formas de abordar el diagnóstico, de hacer los protocolos, no solamente los protocolos de imagen y los protocolos de estudio, los protocolos de determinación de puntos blancos para las biopsias. Eso aunado también del invaluable trabajo de patología, que a pesar de las restricciones de nuestro medio siempre tratan de irse poniendo al día con lo que
la literatura nos muestra, con lo que los avances van encontrando, y también de la mano el tratamiento con oncología, que van encontrando pues nuevos tipos de medicamentos, nuevos tipos de aproximaciones terapéuticas que resultan en que estos pacientes tengan cada vez una mejor sobrevida, tengan una mejor calidad de vida, y también que logremos poder controlar mejor estas enfermedades. Y desde el punto de vista nuestro de neurocirugía, la utilización de todas estas nuevas técnicas imaginológicas de verdad revoluciona el tratamiento. El hecho que antes uno trataba de, pues simplemente la captación del contraste, tratar de usarlo, de determinar los blancos para la biopsia por estereotaxia, ahora es supremamente enriquecedor contar con la espectroscopia, contar con la perfusión, que nos permite ubicar puntos adicionales, y eso ha demostrado precisamente lo que mencionaba la doctora Luz Ángela en algún momento, la heterogeneidad de muchos de estos tumores. Entonces, como clásicamente se ve en los tumores que se comportan como una gliomatosis cerebri, que teóricamente desde el punto de vista histológico son grado 2, pero el comportamiento clínico es grado 4. Y cuando uno hace una biopsia seriada, hace biopsias seriadas por estereotaxia basados en las imágenes de perfusión y de espectroscopia, encontramos núcleos de alto grado dentro de un mar de células de un bajo grado, lo cual pues nos aclara el comportamiento clínico, y esto pues lo hace extensivo a muchas de las otras patologías. Entonces yo creo que es una buena muestra de que debemos siempre trabajar en equipo, y si es posible hacerlo en una institución de las nuestras, también se pueden hacer en las otras instituciones, donde pues se cuente con el resonador, o uno pueda encontrar alguna manera de los sitios externos donde hacen las resonancias de nuestros pacientes, poder tener algo de comunicación con el grupo de radiología, o por lo menos hacer una solicitud de un estudio más completo cuando uno necesita especificar mejor las características de estas lesiones. Nuevamente, Luz Ángela, felicitaciones, muchísimas gracias por tan excelente charla. Gracias, Raecito, y a todo el grupo, de verdad, de lo mismo. Muchas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Doctor Arias. Alguien había levantado la mano por acá, pero no sé si... Sí, doctora, dos preguntas pequeñitas. Sí, señor. La primera es, ¿ustedes qué criterios tienen para escoger el voxel al cual le hacen los estudios de espectroscopia? Y la otra es, pues obviamente dependiendo cada tumor va a cambiar, pero más o menos el porcentaje de concordancia entre lo que ustedes interpretan en la imagen y lo que pues sale en la histología, desde su experiencia, ¿cuál ha sido más o menos? Gracias. No hemos hecho medidas de concordancia, pero digamos que en la práctica lo que les mostraba, digamos, 70 tumores anuales, nosotros ya tenemos una curva bien, digamos que nos va muy bien en el diagnóstico. Por ejemplo, recientemente tuvimos un sarcoma cerebral, no traje los sarcomas, esa es otra área de investigación que estamos teniendo ahorita, porque tenés una patología que vemos en nuestro medio y que no hay mucho en la literatura. Parece que es una mutación que hay, nos explicaban como en Perú, Colombia. Bueno, era un paciente que sangró y que parecía una malformación vascular. Insistimos mucho por la difusión de que podía tener un borde tumoral, y efectivamente se confirmó por la biopsia que se trató de un sarcoma primario del sistema nervioso central. Entonces tenemos muy buena correlación, pero no lo hemos medido, doctor. Y nosotros hacemos multivoxel, hacemos varios estudios de los voxeles, como aquí traje en este bulbo raquídeo, se hace de varias zonas de los, digamos, de las zonas de interés donde más vemos alto grado, o que la imagen nos sugiere mayor agresividad. Miren aquí, por ejemplo, sí, tomamos varias imágenes donde ustedes ven azul y amarillo, y en zonas normales del parénquima. Y sugerimos en ocasiones, doctor, cuando ya lo va a hacer el doctor Fabel la biopsia, nos ha pasado, o sea, yo tengo en mente
algún paciente que nos dio un juno, pero el paciente progresaba, tenía su foco, que dio incluso un gangliobloma anaplásico. Hemos tenido casos de tumores que son benignos, pero que hemos tenido un comportamiento de imagen que nosotros insistimos por imagen que parece un tumor de alto grado y se ha biopsiado en esa zona y se han tenido buenos resultados. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Doctora Luz Ángela, muchísimas gracias a usted y a todos los asistentes a este seminario. Y si no hay más comentarios o preguntas, damos por concluido el seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y que tengan buena noche. Bueno. Muchas gracias, buena noche.